Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más, empezamos la cuarta conferencia del ciclo de conferencias Investigando el Tajo, que sabéis que organizamos entre el Grupo de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Real Fundación de Toledo, a la que agradecemos, como siempre, el espacio que nos concede para este fin. Bueno, es la cuarta conferencia donde, bueno, pues en las tres primeras hemos hablado ya, María Soledad nos habló de los señores del Tajo y pudimos ver pues todas la problemática real que tiene nuestro río. Enrique San Martín nos hizo un análisis coste-beneficio del trasvase Tajo Segura, si recordáis, y Álvaro Enríquez nos habló del exceso de regulación que tenía y que tiene el río, sobre todo de Talavera y de Toledo para abajo. En esta cuarta conferencia, Carla nos va a hablar de las aguas revueltas del Tajo, los conflictos, poder e injusticias. Carla Gamarra, os la presento, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas en Perú y máster en Estudios Internacionales en la Universidad de Montreal, de Canadá. Actualmente es estudiante de doctorado, está haciendo la tesis doctoral con nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha y bueno, una tesis que se encuentra terminando ya. Será la primera tesis doctoral sobre las relaciones entre los agentes en la gestión de un río transfronterizo, que ella ha querido enfocar al caso específico del río Tajo, por lo cual estaremos siempre eternamente agradecidos realmente desde el grupo de investigación, porque sabéis que una de nuestras funciones es el intentar divulgar los problemas del Tajo, intentar que surjan cuantos más estudios mejor, científicos y lo más objetivos, por supuesto, posible siempre en torno al río. Bueno, pues tras muchos años de investigación y de búsqueda, que es lo que lleva una tesis doctoral, creemos que ha llegado a comprender más o menos el marco teórico en el que se asienta la gestión del río, que creemos causante en gran parte al menos de la situación actual en la que se encuentra. Durante su conferencia nos va a analizar la evolución, va a hacer una evolución histórica de la gobernanza en la cuenca, con el fin de intentar determinar las causas estructurales que están dificultando realmente la implementación de la Directiva Marco de Agua en este caso tan concreto. Intentará luego al final, a ver si podemos establecer si hay algunas posibilidades de cambio orientadas hacia una gobernanza integrada y sostenible de la cuenca. Bueno, pues sin más os dejo con Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, antes de comenzar, me gustaría mucho agradecer a Beatriz por permitirme ser parte del grupo de investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Real Fundación de Toledo por su compromiso en la realización de estas jornadas. Como bien ha dicho Beatriz, pues en las conferencias anteriores se ha tratado de las presiones más acuciantes de la cuenca, como pueden ser el trasvase, el abastecimiento de Madrid, las hidroeléctricas. Lo que me gustaría hacer en esta conferencia, pues también, como bien lo ha dicho Beatriz, es incidir en el origen de estos conflictos, por cómo es que se han producido estos conflictos actuales en la cuenca, y ver cómo el contexto de gobernanza condiciona una implementación de la Directiva Marco del Agua. Y bueno, finalmente pues se darán algunos factores tipo indicadores para ver si el sistema va dirigido hacia una gobernanza más integrada y adaptable. Esta va a ser la estructura de la conferencia. Voy a hacer una breve introducción porque, como ya se ha mencionado, estos problemas ya se han tocado en una forma más profunda, para presentar los conflictos de la cuenca y cómo se llegó a ello, hacer la evolución de la política hídrica en España. Luego procederé a analizar este contexto y ver por qué la Directiva Marco del Agua representa un desafío de tal calibre para la política hídrica española y particularmente la del Tajo. Pasaré a ver brevemente el proceso de implementación del Plan Hidrológico de la Cuenca de 2014 y finalmente, pues como he dicho, presentar los factores de cambio. Para comenzar, pues las características más importantes de la cuenca, se podría decir, pues que es una cuenca con un régimen de aportaciones irregular y aún así es una de las cuencas con menores aportaciones de toda la Unión Europea.
A pesar de ello, pues tiene dos capitales de estados asentadas en plena cuenca, que es Madrid y Lisboa. Se extiende a lo largo de 5 comunidades autónomas. Sin embargo, pues todo el territorio, casi todo el territorio de Madrid está dentro de la cuenca del Tajo. Esto implica que hay una presión de casi 6,5 millones de personas. Esta irregularidad de aportaciones es solventada por diversas obras de regulación. Estas obras de regulación, los usuarios principales pues generalmente son el regadío, el abastecimiento de Madrid, la generación eléctrica y también la refrigeración de centrales nucleares. Los grandes embalses en la cuenca pues tiene muchos embalses. Uno de los más grandes también está a nivel de las hidroeléctricas, pero entre los más grandes embalses pues están en plena cabecera de la cuenca, que son los embalses de Entrepeñas y Buendía, que son los que alimentan el trasvase de Tajo Segura. Además hay que tener en cuenta que en la cuenca alta del Tajo, ahí donde están estos grandes embalses, se genera solamente el 45% de los recursos, pero se consume el 85% del total de toda la cuenca. Para añadir una presión adicional, pues a partir de la década de los 80 se está viendo que cada vez hay una disminución de aportaciones, tanto en cabecera, que llega a un 47%, y también en Cedillo. Cedillo es el embalse que queda en la frontera con Portugal y presenta una disminución de aportaciones de un 28%. Aquí, como verán, pues presento un esquema donde están representados los conflictos actuales de la cuenca. Como pueden ver, pues al inicio de aguas arriba, se puede decir, presenta el problema de la escasez de los recursos, lo cual hace que el trasvase Tajo Segura pues derive hacia Levante prácticamente el 84% del total de estos recursos de cabecera. ¿Esto qué significa? Esto tiene como un impacto negativo que la población que se ha desarrollado alrededor de estos embalses se ha hecho dependiente, ha generado un modelo económico dependiente de estos embalses y se ve afectada negativamente por ello. Luego, a nivel de Madrid, pues está el abastecimiento de casi 6,5 millones de personas. Esto trae como consecuencia que, bueno, a pesar de que hay una gran cantidad de depuradoras y que depuran prácticamente el 99%, por lo menos eso es lo que se afirma, que depuran el 99% del agua de Madrid, pues ese 1% de casi 7 millones de personas pues es una presión enorme para la cuenca. Los vertidos de Madrid que bajan a través del Jarama, del río Jarama, al momento que confluyen con el Tajo, pues resulta de que casi le triplica el caudal. El Jarama, que se supone que es un afluente del Tajo, que es el río principal, lleva alrededor de unos 18 metros cúbicos por segundo de caudal, mientras que el Tajo llega con 6 metros cúbicos. Esto, claro, esta situación de la disminución de la cantidad y de la calidad del agua evidentemente causa conflictos con la población ribereña de estas ciudades, tanto en Toledo, en Aranjuez, en Talavera y todos los pueblos que están alrededor de esta cuenca, que tienen que vivir diariamente pues, con la deterioración del río. Y luego ya en la parte de Extremadura está una concatenación de embalses hidroeléctricos. Esto produce una gran alteración del flujo del río. Esto sumado a la mala calidad del agua que viene arrastrándose, más unas condiciones climáticas determinadas, pues causan lo que se llama la eutrofización en los embalses. Y ya en la parte de la frontera con Portugal, pues está la disminución de la cantidad de agua, como ya he mencionado, de un 28%, también de la calidad del agua, por todo lo que he mencionado anteriormente, y además está la condición adicional de cumplir con el caudal pactado en el convenio de Albufeira entre Portugal y España, mediante el cual España se compromete a aportar a Portugal 2.700 hectómetros cúbicos al año. Este es un breve resumen de la situación y los conflictos de la cuenca. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo se llegó a este estado? ¿Cómo se llegó a tener tantos conflictos y de tal magnitud en una misma cuenca? Pues los problemas de la cuenca se han ido presentando conforme ha ido evolucionando el sistema hídrico, y a la vez este sistema hídrico ha ido evolucionando conforme se han producido cambios en la política hídrica española. La política hídrica española, como lo pueden apreciar aquí en el esquema, ha tomado 6 fases, ha ido evolucionando a raíz de 6 fases.
de las cuales cada fase responde a cambios por razones políticas, económicas, sociales y físicas también. Entonces tenemos la primera fase, comienza en 1866 y se prolonga hasta 1898. En esta fase, pues el sistema se considera un sistema hídrico simple, puesto que no hay escalas, no hay mayores actores en conflicto, no existe la planificación como tal. La política hídrica parte en 1866 cuando se da la primera ley de aguas, mediante la cual se pretendía formalizar los usos del agua en ese entonces, pero claro, no había planificación aún. Este intento era más que todo responder a un clima de depresión económica, de pobreza y de atraso. Entonces, el objetivo del Estado en ese momento pues era modernizar el Estado, desarrollarse económicamente y dar alimento y trabajo a la población. Pues para ello, en ese contexto es cuando surge lo que se conoce como el regeneracionismo. Esta corriente de pensamiento situaba el desarrollo de la agricultura como una política de Estado, donde el agua debía ser aprovechada al máximo. En consecuencia, pues, las obras hidráulicas a partir de esa fecha ya eran consideradas como de interés general. En la segunda fase comienza en 1898 y va hasta 1959, en la cual el sistema ya entra en una especie de transición, porque ya se comienzan a dar los primeros intentos de una planificación hidráulica, que he dicho hidráulica y no hídrica, para tomar en cuenta. Es en esta etapa donde se dan los planes, por ejemplo, el Plan Gasset de 1902 y una serie de planes de obras hidráulicas, donde la premisa principal y esencial era la explotación del agua solamente para el desarrollo económico. Ya no solo para la agricultura, sino también ya se comenzaban a adicionar nuevos usos como la ganadería y una industria incipiente. La Confederación Hidrográfica del Tajo se crea precisamente en esta etapa, en 1953, donde curiosamente, pues, contrariamente a cuencas como la del Ebro y la del Segura, que se habían creado en 1926, las confederaciones, donde los principales impulsores eran los regantes, pues en la cuenca del Tajo los principales usuarios ya eran las empresas de abastecimiento y las hidroeléctricas. Los regantes todavía no tenían un peso tan fuerte como en otras cuencas. En esa etapa, estando en situación de autarquía, hay que recordar que ya se vivía una dictadura, pues las ideas de regeneracionismo cobraron aún más importancia y ahí es donde se comienza a dar la multiplicación de obras hidráulicas, donde se favorecía al regadío y el sector hidroeléctrico porque se creía que eran los sectores más productivos, los que más rentabilidad se le podía sacar y más beneficios se estimaba que podían dar a la población. Luego, la tercera fase va de 1959 a 1978. Aquí el sistema ya pasa a una cierta complejidad. El Estado estaba en una situación de atraso, de depresión económica también, y entonces el Estado decide dar el plan de estabilización. El plan de estabilización pues no es más otra cosa que abrir España a una política de mercado. Sin embargo, a pesar de que el objetivo de modernizar el Estado y lograr la mejora económica, sí, se mejoró, las condiciones de la sociedad en general mejoraron a nivel económico. Sin embargo, pues el consumo se disparó y por tanto la incidencia sobre los recursos hídricos también se hicieron cada vez más fuertes. También es en esta época donde datan las primeras ya desigualdades territoriales, puesto que se comienzan a ver los llamados éxodos rurales, donde la población más pobre pues pasaba a migrar a otras regiones y a consolidarlas. Aquí es ya cuando se consolidan las grandes urbes, pues como Madrid, y también las grandes urbes en otras zonas de España. Por primera vez, la escasez hídrica ya pasa a ser considerada como un problema nacional. ¿Esto por qué? Porque se identificaba la escasez pues como una amenaza a ese desarrollo económico. Y es en este contexto de desarrollo económico por un lado y la determinación de la escasez donde surge y comienza a funcionar el trasvase Tajo Segura, que se convierte rápidamente pues como en la obra cumbre del paradigma hidráulico de esa época. El Estado se aboca a una planificación basada en la oferta, es decir, dar el agua a la mayor cantidad de gente posible y a la mayor cantidad de usos posibles.
claro, con un sistema de subvenciones y también bajo una gestión bastante tecnificada a manos de los ingenieros hidráulicos o de caminos. Todo esto es verdad que logra el objetivo de modernizar el Estado, pero claro, con graves impactos medioambientales. De esta época data la prohibición del baño en Toledo en 1972, es decir, que ya se comenzaban a ver los primeros impactos en el medio ambiente. Luego, la fase 4 comienza en 1978 y va hasta 1986. Esta etapa de relativamente corta duración pues tiene una gran incidencia, puesto que se cambia el régimen de un sistema de dictadura a la democracia, y con la democracia pues se pasa a adoptar los estatutos de autonomía debido al proceso de descentralización que comienza a gestarse. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que se añade una escala más de gestión, se añade complejidad al sistema, y también de que a nivel del inicio del proceso de descentralización, pues las comunidades autónomas cada vez comienzan a adquirir cada vez mayores funciones en la gestión del agua. Luego, la fase 5, que va de 1986 al 2001. Esta fase es una fase de grandes cambios. Es una fase considerada como de transición, es decir, el sistema sigue muy complejo, con alta complejidad, pero ya se comienzan a ver ciertas señales que permiten vislumbrar una cierta integración del sistema. ¿Esto por qué? Porque la ley de aguas, se da una nueva ley de aguas, la ley de aguas de 1985, y también el ingreso de España a la comunidad, lo que era entonces la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto marca un punto de inflexión, se puede decir, en la política hídrica, puesto que por un lado, como consecuencia de la ley de aguas, se aumenta la cantidad de usos del agua, y por otro lado, la incorporación a la Comunidad Europea marca una mayor complejidad a nivel de escala, se van aumentando las escalas de acción. Entonces, en consecuencia de ello, pues ya se comienzan a considerar cuestiones medioambientales, cuestiones relacionadas a la calidad del agua. También se trata ya el inicio de la participación de usuarios, y también se agrega la necesidad de ir incorporando paulatinamente la política ambiental europea. Sin embargo, al mismo tiempo, también se consolidaba pues, el modelo de desarrollo seguido hasta el momento, basado en un sistema en un uso superintensivo de los recursos hídricos. Es a esta etapa que corresponde, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria de Madrid, también burbuja inmobiliaria en Levante, la consolidación del sector agroindustrial, la consolidación del sector de la construcción y turismo, ese turismo de grandes resorts y campos de golf, etc. En consecuencia también, pues el discurso de la escasez hídrica cobra aún más relevancia, ya no solo a nivel de las altas esferas políticas, sino también ya comienza a gestarse a nivel de la sociedad. Los primeros obstáculos, claro, no tardan en manifestarse, porque ya se veía un poco el choque entre dos enfoques, unas políticas que tiraban hacia la integración, pero una gestión que todavía tenía los usos como la base principal. Entonces, por un lado se producía una fragmentación entre escalas y sectores, es decir, ya habían roces entre gobierno central, autonomías, entre Unión Europea y Estado, etcétera. Pero también se producía una fragmentación a nivel de actores. Para cuando el Partido Socialista en la época quiso lanzar su Plan Hidrológico Nacional de 1993, pues se encontró ya con una férrea oposición social. Ya los nuevos paradigmas científicos y académicos, de la mano de los primeros fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, así como también de ideas generadas por las ONGs ambientalistas, pues ya comenzaban a calar en cierto sector de la población. Entonces ya no era tan fácil, digamos, dictar una política que sea cumplida sistemáticamente. Luego se pasa a la fase 6, que es en la que estamos actualmente. Es una fase que comienza en el 2001 y se prolonga hasta la actualidad.
cuando se supone que el sistema debería ir de una transición hacia la integración y haber consolidado esa integración, pues no, resulta de que esa transición todavía continúa, sino que ahora ya el choque ya es evidente, el choque entre las fuerzas que van hacia la integración como en la Unión Europea y cuestiones medioambientales, pues ya entra en franca confrontación con los usos tradicionales. Entonces se tiene de que, a pesar de que la Directiva Marco del Agua ya estaba aprobada en Europa y que el Libro Blanco del Agua también ya había salido aquí en España, donde se manifestaba abiertamente la crisis hídrica en el país y las consecuencias, los impactos medioambientales de la gestión que se llevaba a cabo hasta el momento, pues aún así el gobierno de turno también decide lanzar el Plan Hidrológico Nacional del 2001, donde se proponía como una de las soluciones mayores al problema hídrico de España, pues al trasvase del Ebro. Este trasvase del Ebro lo que hizo fue volver a confrontar territorios entre las cuencas cedentes y territorios de las cuencas receptoras. Y ahí es donde se agudizan aún más los conflictos territoriales, produciéndose lo que la prensa bautizó como las guerras del agua. Entonces, en función a 5 dimensiones de análisis de gobernanza que se consideran aquí a la izquierda, pues se puede decir que antes de que la Directiva Marco del Agua entre en vigor, que sea incorporada al Estado español, pues habían situaciones, características del sistema que permitían vislumbrar que efectivamente que la implementación de la directiva podía hacerse de una manera más fácil. Sin embargo, pues también había cuestiones no resueltas. Entonces, a nivel de escalas y niveles, es decir, el dónde se sitúa la acción. Ya en España se consideraban todas las escalas posibles, desde la escala internacional hasta los ayuntamientos, es decir, la gestión local del agua. Sin embargo, pues, habían cuestiones no resueltas, como el conflicto entre el Estado y las autonomías. Esto, claro, produce incoherencias a nivel de la implementación de políticas, porque si el Estado está siempre en confrontación con las comunidades autónomas y las comunidades autónomas entre sí, lo que produce es que cada uno pues desarrolle políticas independientes, no hay una coherencia entre sí, y eso, claro, no favorece unas políticas que van hacia la integración. Luego también está la incoherencia entre la unidad de cuenca y el trasvase Tajo Segura. Si bien es cierto, todas las normativas y los planes determinaban la gestión por unidad de cuenca, por otro lado también había normativas que gestionaban el trasvase Tajo Segura, mediante el cual pues, se desgajaba la cabecera de la cuenca. Es decir, ahí también había una incoherencia. Y luego también el hecho de que el sistema estaba altamente jerarquizado, es decir, que había muchas escalas y muchos sectores, pero había muchos problemas de coordinación entre unos y otros. Y también no estaban abiertos hacia la ciudadanía. Luego, a nivel de actores, es decir, el quién incide en las políticas, quiénes quieren participar quiénes participan en la gestión hídrica. Hasta antes de la implementación de la directiva, pues ya se contaba con una amplia gama de actores que estaban aceptados, tanto los usuarios tradicionales como también los medioambientales. Las ONGs ya contaban con representación en los consejos, o sea, el contexto medioambiental ya estaba aceptado. Sin embargo, la gran cuestión no resuelta pues, es que los actores tradicionales todavía ejercían una gran influencia y la ausencia completa pues, de la participación ciudadana. Luego, a nivel de perspectivas, es decir, el qué se considera, qué ideas son las que prevalecen en el sistema. Se partía de la situación de que ya se consideraban cuestiones ambientales y relacionadas a la calidad del agua. Sin embargo, pues, el paradigma hidráulico pues, era el predominante, tanto a nivel de las altas esferas políticas de los tomadores de decisiones, como también a nivel de la gestión operativa, y también entre la ciudadanía. Hasta el año 2000, por ejemplo, el ciudadano español promedio todavía pensaba, casi el 50% de los ciudadanos españoles
pensaban que la solución a los problemas del agua en España era la construcción de embalses. Y luego también, como consecuencia pues, de las guerras del agua, se agrega una perspectiva muy potente que es el regionalismo. Esta perspectiva según la cual, por el hecho de que el agua discurra sobre cierto territorio, este territorio cree que esa agua le pertenece y que puede explotarla para su propio desarrollo. Luego, a nivel de instrumentos y estrategias, es decir, el cómo se piensa desarrollar las acciones. Ya se contaba con el Plan Hidrológico de Cuenca, ya se contaba con el Convenio de Albufeira, se contaba también con mercados del agua, en fin, con muchas estrategias para llevar a cabo las acciones. Sin embargo, pues había una confrontación, habían estrategias que tendían a la oferta, habían estrategias que tendían a la demanda, produciéndose incongruencias. También el principio de recuperación de costes y de caudales pues no estaba aún desarrollado, tampoco había muchos incentivos para que los usuarios abandonen el sistema, su enfoque tradicional, así como poca flexibilidad en los derechos de uso. Según la Ley de Aguas de 1985, las concesiones se otorgaban por 75 años. Luego, finalmente, según la dimensión de recursos y responsabilidades, es decir, el con qué se piensa llevar a cabo la estrategia que tengo pensada, pues se contaban ya con los recursos de la Unión Europea, se contaba con los presupuestos del Estado, con la recaudación que la misma Confederación contaba a través de las tasas, con una amplia gobernabilidad, es decir, con la fortaleza de las instituciones y con un amplio conocimiento técnico. Sin embargo, pues este acceso a recursos externos de la Unión Europea también estaba causando cierta dependencia de estos fondos. También la falta de poder de la Confederación Hidrográfica. La Confederación Hidrográfica se creó básicamente en sus inicios pues, para hacer un balance entre ofertas y demandas y gestionar obras hidráulicas. Pero claro, conforme fue avanzando el tiempo, estas funciones se han ido agregando. Las responsabilidades de la Confederación pasaron a tomar muchas dimensiones. Sin embargo, a nivel de acción, pues la Confederación tampoco no tiene el poder suficiente para acceder a gestionar el todo. Por ejemplo, a nivel del trasvase. Si bien es cierto, la Confederación es el organismo de Cuenca, pero no tiene absolutamente poder para gestionar el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura se gestiona a nivel nacional. Y bueno, finalmente los presupuestos que generalmente iban hacia soluciones técnicas, se dejaba de lado todo lo que era mejor en gestión, mejor en gobernanza, etc. Entonces, después de dicho esto, ¿cuál es la idea, ¿no? Es que el contexto estructural, el contexto de gobernanza que rodea a la cuenca, pues era poco coherente y flexible. Es en ese contexto donde se debe adoptar la Directiva Marco del Agua. Entonces, los principios de actuaciones de la Directiva Marco del Agua están basadas en un enfoque ecosistémico y básicamente toma como paradigma científico la gestión integrada de recursos hídricos. El objetivo de la directiva es la protección de las aguas superficiales de transición costeras y subterráneas con el fin de lograr su buen estado ecológico en un periodo de 15 años. Entonces, para ello, los estados se comprometen a elaborar un plan de demarcación. En el caso del Tajo, al ser una cuenca transfronteriza, pues la idea es lograr el plan de demarcación conjunto con Portugal. Para ello se debe de caracterizar de manera muy específica la cuenca, se debe hacer una identificación de las principales presiones, así como elaborar el plan en sí con su respectivo plan de medidas. Es decir, cómo es que el organismo piensa solventar esta situación de degradación del río. ¿Esto qué significa? Significa de que hay una necesidad de una planificación integrada. Ya no solamente se puede gestionar a nivel unidimensional y solamente a nivel del sector hídrico, ya se tiene que tener en cuenta pues, políticas relacionadas a la agricultura, a la energía, etc. La planificación tiene que ser integrada y para ello pues, lo básico es la generación de información. Antes
antes de que entre en vigor la Directiva Marco del Agua, pues la información que se generaba, la información técnica, estaba relacionada más a cuestiones relacionadas a la cantidad y a la calidad del agua, pero no hacía cuestiones ecológicas. Es decir, ¿esto qué significa? Implica la necesidad de aprender, inclusive ya no solo de aprender, sino de reaprender a hacer las cosas y a reconsiderar las metas y los objetivos. Si antes mis objetivos respondían a un cierto enfoque de gestión, pues ahora tengo que replantearme esos objetivos porque la gestión ya va en dirección a otro enfoque. Luego, para el cumplimiento de los objetivos, pues las masas de agua se clasifican en naturales, muy modificadas o artificiales. En función de ello y de acuerdo a estándares ecológicos y químicos, con ello se determina su estatus ecológico. El estatus ecológico de una masa de agua puede ser muy bueno, moderado, malo o muy malo. Las aguas muy modificadas o artificiales, pues debido a la degradación que sufren, pueden establecer prórrogas, que se llaman. La primera prórroga va hasta el 2021 y aún así de no lograr estos objetivos pues puede prolongarse hasta 2027. Sin embargo, hay masas de agua que por el tal grado de deterioración se pueden considerar como susceptibles de una excepción. Estas masas son aquellas consideradas con los objetivos menos rigurosos. Es decir, esto quiere decir de que si una masa se considera como objetivo menos riguroso, esto quiere decir de que ni siquiera en 2027 se va a ser capaz de lograr su buen estado. Luego, en relación al principio de recuperación de costes, pues los costes tienen que ser tanto ambientales como de recurso. Pero hay que tener en cuenta de que el análisis económico es solo un factor más de análisis. No se trata de pasar de una gestión hidráulica a una gestión netamente económica, no, sino se trata de ver, de analizar económicamente también el sistema, pero que esto apoye a un todo, que sea un enfoque integrado. Esto implica la necesidad de abandonar el sistema de subvenciones tan arraigado en el sistema español. Y luego, finalmente, pues en relación al principio de participación pública, implica la redefinición de la relación con los actores, porque ahora la ciudadanía también debe ser implicada en la toma de decisiones de la gestión hídrica. La Directiva Marco contempla 3 fases: la información, la consulta y la participación activa. La información y la consulta son obligatorias. Sin embargo, la participación activa es discrecional, es decir, que ya queda a consideración del organismo de Cuenca si la pone en marcha o no. La participación pública debe ser enfocada como un instrumento potente para generar aprendizajes y consensos. ¿Esto qué implica? Implica la adopción de principios de una democracia participativa. Bueno, entonces después de que se dio la Directiva Marco del Agua y que dado un poco los principios generales, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para implementarla? La transposición de la directiva se llevó a cabo en 2003 mediante una enmienda a la Ley de Acompañamientos a los Presupuestos, que tampoco fue debatida en el Parlamento, a la cual han seguido una serie de ajustes. En general, el proceso en el Tajo, es decir, aquel proceso que ya conlleva una consulta pública, pues se inicia en 2007 con la presentación de los documentos iniciales. Luego, el borrador del esquema de temas importantes se presenta en 2009 y se aprueba en 2010. Ya desde el borrador del esquema de temas importantes y un borrador que la misma Confederación publicó, pero que fue desautorizado por la Dirección General del Agua, este borrador se publicó en 2011, tanto en el ETI como en este borrador se reconocía ya explícitamente la disminución de aportaciones, la presión de Madrid, la afección de los pueblos ribereños, así como la necesidad de aumentar las reservas en cabecera y también los caudales mínimos en zonas consideradas críticas, como es el caso de Toledo, de Talavera, de La Reina y de Aranjuez. Luego, con el cambio de gobierno que se da en 2011, tanto el gobierno central como las comunidades autónomas en conflicto pues pasan a ser del mismo partido político.
Si bien es cierto, las negociaciones políticas se llevaron a cabo a lo largo de todo el proceso de planificación, pues es verdad también que con la entrada del nuevo gobierno y cuando todos pasan a formar parte del mismo color político, pues estas negociaciones se estrechan y se mantuvieron así hasta abril del 2013. Hay que recordar que el borrador del plan de Cuenca sale a consulta pública en marzo de 2013, es decir, que las negociaciones políticas se llevaban mediante un proceso paralelo. En este proceso paralelo, pues el Ministerio del Medio Ambiente, las comunidades en conflicto, que prácticamente eran Castilla-La Mancha y las comunidades de Levante, así como los usuarios más influyentes, como es el caso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, más conocido como el SCRATS, pues lograron un entendimiento, lograron ponerse de acuerdo. Este acuerdo se conoce como el Memorándum del Tajo Segura, el cual se hizo ley, se convirtió en ley bajo una enmienda a la Ley de Evaluación Ambiental, tramitado vía urgencia y tampoco sin debate parlamentario, de las cuales las condiciones más importantes era pues el cambio de las reglas de explotación del trasvase, mediante el cual se blindaba legalmente, es decir, antes había una discrecionalidad. El Estado tenía la prerrogativa de determinar si se trasvasaba o no, la Comisión Central de Explotación más que todo. La potestad de decidir si se trasvasaba o no. Ahora ya se ha blindado legalmente, es decir, que hay una obligación. Una vez que se superen los 400 hectómetros cúbicos de cabecera, respetando eso, se puede derivar ya cualquier caudal superior a esto. Finalmente, el plan de Cuenca se aprueba en abril de 2014. Hay que recordar que esto llega con casi 5 años de atraso, porque el cronograma de la Directiva Marco del Agua dictaminaba que los planes de Cuenca se debían entregar en 2009. Entonces, según los principios de la Directiva Marco, se tiene que, efectivamente, si se cumple la unidad de Cuenca, se respeta en todo caso la unidad de Cuenca. Sin embargo, pues el trasvase se ha blindado legalmente, es decir, que ahora el desgajamiento que había ya de la cabecera para que vaya hacia el trasvase, pues eso ya está blindado legalmente. A nivel de la contaminación, pues ha habido grandes avances en relación a la generación de información técnica, la generación de conocimiento a nivel de la información ecológica que demandaba la directiva. Ha habido grandes avances. Sin embargo, pues ante la ausencia de indicadores históricos, puesto que antes no se tomaban en cuenta y por lo tanto no existen indicadores históricos de ciertos parámetros, pues se dificulta precisamente el establecimiento de ciertas medidas, dificultando también paralelamente la clasificación de las masas de agua. Tanto así que hay 18 masas de agua consideradas como objetivos menos rigurosos. Es decir, como ya he mencionado, que se renuncia expresamente a lograrse un mejor estado, porque es como decir, ni siquiera en 2027 voy a ser capaz de mejorar el buen estado de esta agua. Generalmente pues son afluentes del sistema de Madrid, que son los que tienen mayor impacto y mayor alteración. Luego, los caudales ecológicos no están implementados, es una cuestión que todavía está en proceso. Los caudales que se han dado en el plan de Cuenca son caudales mínimos, no son caudales ecológicos. Esto en la misma Confederación reconoce que están en proceso de adopción. Y luego el aumento de la reserva de cabecera de 400 hectómetros cúbicos, pues es verdad que se ha aumentado la reserva en cabecera, sin embargo, pues también Madrid ha aumentado sus demandas. Es decir, que la incidencia del aumento de cabecera no necesariamente repercutiría en el buen estado de la cuenca en general, en el tramo medio por lo menos. Luego, en relación al plan de sequía, pues sí, efectivamente está considerado, está hecho desde el 2007. Sin embargo, a nivel del tramo medio, el tramo medio gestionado como si estuviera en una situación permanente de emergencia debido a la incidencia del trasvase. Luego, a nivel de concesiones no se han tocado y se consideran también los mercados de agua. En relación al programa de medidas se plantean 480 actuaciones, de las cuales pues la mayoría están enfocadas a medidas de depuración, a medidas de la mejora en el abastecimiento, es decir, con mucho enfoque en la gestión operativa, en la gestión técnica del agua.
Es decir, en el programa de medidas no se cuestiona el fondo de los problemas, sino solamente se trata de incidir y mejorar un poco la forma. Y también plantea la construcción de más obras hidráulicas. Es decir, si por un lado hay masas de agua que están en estado bastante deplorable como consecuencia de obras hidráulicas, y luego también el mismo programa de medidas se plantean aún más obras, eso también queda un poco incongruente. En relación a la recuperación de costes, pues no están implementados del todo, o sea, no hay una recuperación de costes al 100%, en todo caso no con todos los requerimientos que dictamina la directiva marco. Y en relación a la participación, es verdad que pues, es la primera vez que se lleva un proceso de participación pública, no solamente en la Cuenca del Tajo, sino a nivel de toda España. Es la primera vez que se permite a los ciudadanos participar en la gestión del agua. Sin embargo, pues todavía está dirigida a los usuarios, en todo caso a lo que se le determina como partes interesadas. Todavía no está del todo abierta a la ciudadanía en general. Bueno, también hay una parte también de la parte de la ciudadanía, pues la ciudadanía tampoco no está tan enfocada a la participación. La participación se parte desde un enfoque mediante el cual, pues, la participación pública es vista como una forma, como un instrumento para recolectar los puntos de vista de los actores. Es decir, no se ve como un instrumento poderoso de intercambio de ideas, de debate, de aprendizaje, con el fin de llegar a un consenso, sino simplemente eso, como una recolección de puntos de vista. En función de lo que se ha mencionado en relación al último plan de Cuenca del Tajo, pues se puede decir de que a pesar de los grandes esfuerzos, tanto técnicos como a nivel de la participación, a nivel de los grandes esfuerzos que se ha llevado en la Confederación, pues las altas esferas de decisión a nivel político han optado más bien por un enfoque reactivo ante una situación muy conflictiva que sigue favoreciendo una gestión enfocada en los usos tradicionales, donde también, en cierta manera, los objetivos es un poco retrasar las cuestiones más críticas de la directiva, irlo retrasando con el fin de poderse acomodar de tal manera para ver qué sucede después. Bueno, entonces, después del proceso seguido, la pregunta es, ¿el sistema hídrico va encaminado hacia una mayor integración y adaptabilidad? Pues aquí en esta tabla presento algunos factores que de estar presentes pueden indicar si un sistema hídrico tiende a una mayor integración y adaptabilidad. Estos factores están interrelacionados y actúan a nivel de 3 frentes. Estos frentes son interdependientes. El primer frente son los valores, es decir, los valores que maneja la sociedad que forma ese sistema hídrico, tanto a nivel de instituciones formales como a nivel de los actores privados, los actores de la sociedad civil. Luego también está la información, es decir, qué información se da por válida en ese sistema, qué ideas son las que prevalecen. Y luego factores cuyo objetivo es disminuir la simetría de poder que hay entre los actores. Es verdad que nadie pretende que una organización social tenga el mismo poder que un gestor, no, pero es verdad que mientras más asimetría de poder haya entre las instituciones y las organizaciones sociales, pues el sistema va a tener muchas más barreras, mucha más confrontación y también la sensación de injusticias van a permanecer. Entonces, en relación a los valores de las instituciones formales, se comienza por la interiorización del precio del agua y la recuperación de costes. Es decir, que si los gestores piensan que si el agua debe ser gratis o sea, tanto el agua como los servicios asociados deben ser gratis,
pues es verdad que luego llega la directiva marco con su principio de recuperación de costes y simplemente se va a encontrar con un rechazo a adoptarlo. Lamentablemente, pues en el Tajo todavía la recuperación de costes, por lo menos al 100%, es verdad que se está avanzando, pero al 100% todavía no está presente. Luego, a nivel de la tradición cooperativa y valores referidos a la democracia participativa. Esto quiere decir de que para favorecer una integración, las instituciones, pues eso, deben de estar como abiertas a la comunicación, deben estar abiertas a cooperar, a trabajar en forma conjunta, tanto entre escalas como entre sectores. Y también deben estar dispuestas a abrirse a la ciudadanía, abrirse al público. Lamentablemente, en el Tajo, pues las instituciones todavía son bastante jerárquicas y tampoco están muy abiertas a la ciudadanía en general. Todavía hay una reticencia a aceptar a la participación ciudadana. Luego, a nivel de información, es decir, de las ideas que prevalecen en el sistema, pues está la percepción común del problema y de la solución más ventajosa. Es decir, esto quiere decir de que si, por ejemplo, los gestores, los tomadores de decisiones creen que el problema es la escasez de agua y que la solución más ventajosa y la mejor, digamos, es la construcción de más embalses, pues definitivamente, de hecho, hay una percepción común del problema y de la solución, pero no orientada hacia la integración, no orientada hacia lo que la directiva marco determina. Esto, como hemos visto en el Tajo, pues sucede, hay una percepción común y una solución del problema común, pero no en el sentido integrador, no en el sentido de ver las soluciones orientadas a una gestión de la demanda o una mejora en la gobernanza, no. Luego, a nivel de gestión, del enfoque de gestión integrada, adaptativa y colaborativa. Esto tiene que ver con los paradigmas que se dan por válidos. Como ya he mencionado, pues la Directiva Marco del Agua parte de un enfoque ecosistémico y de la gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, en el Tajo, a nivel de los usuarios tradicionales y en las altas esferas de decisión, pues todavía hay rezagos, o bueno, todavía hay una forma de ver las cosas orientada a una gestión basada en los usos tradicionales. Entonces, pues está el choque ahí, el choque de paradigmas, no se sabe aún qué va a prevalecer. Luego, a nivel de la adaptación y los usos del agua y nuevas disciplinas, pues esto lo he colocado en verde porque creo que sí se da. El sistema se ha sabido adaptar a los nuevos usos del agua. Y también, si bien es cierto, poco a poco, pero ya está dando cabida cada vez más a disciplinas diferentes que las ingenierías hidráulicas y las de caminos y puertos. Ahora ya se ve más presencia de abogados, de economistas, otro tipo de ingenierías, etc. Bueno, en relación ahora a la información y las bases de datos abiertas. Este factor de cambio está orientado a la transparencia y también a la generación de información y al acceso que se le da al público, a la generación de información. Esto, como he dicho, pues ha habido muchas mejoras como consecuencia de la implementación de la Directiva Marco del Agua. Se ha generado muchísima información técnica y también el público tiene acceso a ciertos documentos en la página web, por ejemplo, del organismo de Cuenca, donde se puede seguir prácticamente pues todo el proceso de planificación. Sin embargo, pues estudios muy detallados y delicados, como por ejemplo relacionados a los caudales ecológicos y cuestiones como esas, pues no se tiene la información completa o por lo menos no está del todo disponible. En relación a las bases de datos abiertas, como digo, esto tiene que ver con la transparencia. Y está relacionada a eso, a que el público tenga acceso prácticamente en información real a datos relacionados a las concesiones, a las sanciones, a quién tiene qué, cuándo, a la adjudicación de obras hidráulicas, por ejemplo. Esto ya es posible, a nivel de técnica se puede hacer, solo falta el querer. Luego, a nivel de los factores de cambio relacionados a la disminución de la asimetría de poder. Esto, por ejemplo, la Unión Europea se ha convertido en una herramienta muy poderosa para ello.
Por ejemplo, el año pasado, la misma plataforma de Talavera fue ante la Comisión Europea a través ¿cómo se puede decir?, de enlaces con ciertos partidos políticos y organizaciones, pero logró acceder a la Comisión Europea con el fin de que se revise el plan de Cuenca. Esto quiere decir de que cada vez más pues, las organizaciones sociales tienen acceso a instancias superiores y eso pues, es lo que acabo de decir, disminuye la asimetría de poder que existe. Luego, las funciones claras entre el gobierno central y autonomías, pues lamentablemente, como lo he mencionado ya, los conflictos territoriales todavía están muy agudizados y quizás se sigan agudizando aún más. Entonces, mientras no se determine claramente quién tiene las funciones sobre qué y cuándo y por qué, pues estos conflictos van a seguir, y lo cual lo que hace es que genera una incongruencia en las políticas, una incoherencia. Luego, a nivel de la autonomía política y económica de la Confederación Hidrográfica del Tajo como organismo de cuenca. Pues esto es muy importante porque un organismo de cuenca, claro, no puede actuar según las vicisitudes políticas de ciertos periodos, debe de tener una cierta autonomía y, como ya he mencionado, también debe tener el poder de gestionar las cosas que debe gestionar. O sea, por ejemplo, debe ser capaz de gestionar la unidad de cuenca y tener poder sobre las políticas conexas. En relación a la autonomía económica, pues esto también es muy importante, porque mientras más autonomía económica tenga el organismo, pues va a tener también más autonomía política, ya que no va a depender tanto de presupuestos suplementarios. Luego, a nivel de estrategias de superación de barreras. Aquí considero que este factor de cambio es muy importante precisamente por el contexto de barreras estructurales tan fuertes que hay en la cuenca. Estas estrategias de superación de barreras van en el sentido de tener un organismo que actúe como un elemento de generación de consensos. Esto, si bien es cierto, a nivel formal ya existe, como son los consejos el Consejo mismo de la Cuenca o el Consejo Nacional del Agua, pero lamentablemente este tipo de organismos son demasiado formales, no hay un intercambio de ideas, no hay un debate, o sea, no están para ello. Luego también, lamentablemente, pues la participación pública en el primer proceso de planificación se ha desperdiciado. Un instrumento tan poderoso para generar consensos, pues se ha dejado pasar un poco la oportunidad. Y luego, finalmente, pues la presencia de un Ministerio de Medio Ambiente fuerte. Si el Ministerio del Ambiente está supeditado a los intereses de otros sectores, pues simplemente no puede haber una implementación integrada de las políticas ambientales, porque siempre va a estar como por debajo de intereses de otros sectores. Esto, como se sabe, pues en España no sucede porque el Ministerio de Medio Ambiente está incorporado en el Ministerio de Agricultura con intereses completamente opuestos entre un sector y otro. Y luego, para terminar, a nivel de actores, pues los valores que las personas deben asumir. Esto, la recuperación de costes a nivel de usuarios está costando muchísimo. Los usuarios tradicionales, generalmente los regantes, son muy reacios a aceptar una recuperación de costes. Luego, la importancia del medio ambiente en la sociedad. Esto yo creo que es bastante claro. Si una sociedad no valora el medio ambiente, no cree que sea importante, pues pueden haber miles de políticas que no se van a implementar de la forma más adecuada posible. Luego también, a nivel de tradición participativa, pues se ve que a nivel de usuarios, por ejemplo, los regantes sí tienen una capacidad de acción conjunta, pero entre sectores no hay mucha coordinación, no hay mucha confluencia. Y luego también a nivel de ciudadanía, pues tampoco. O sea, la gran mayoría de la población todavía no está muy concienciada sobre la necesidad que hay de participación en la gestión del agua. Luego, a nivel de la información sobre las cuestiones que se dan por válidas en el sistema, pues es importante que haya una apertura hacia nuevas ideas, hacia nuevos paradigmas científicos, nuevos paradigmas académicos, que los usuarios estén dispuestos a aceptar experiencias positivas en relación a una mayor sostenibilidad e integración,
pero si están cerrados en sus mismas ideas, pues esto es muy difícil de superar. Luego, la generación de conocimiento en el sentido de que los actores de la sociedad civil sean capaces de generar su propia información, independientemente de la que le brinde el Estado. Esto sí se da, puesto que tanto los usuarios, algunos usuarios, como también las mismas ONGs ambientales o plataformas generan su propia información. Luego, finalmente, a nivel del equilibrio de poder, es muy importante la presencia de agentes sociales reconocidos y participativos. Esto en el caso del Tajo sí se da. Hay ONGs ambientalistas muy reconocidas que tienen mucha participación en la cuenca, desarrollan muchos estudios y campañas, etcétera, y también a nivel de organismos sociales, como es el caso de la plataforma de Talavera, la misma plataforma de aquí de Toledo, y muchos organismos afiliados a estas también. Está también la Red del Tajo, que se creó en el 2007. Esta red aglomera casi una centena de organismos, tanto de España como de Portugal. Luego, los medios de comunicación. Como se sabe, pues los medios de comunicación son muy importantes para difundir las ideas que se tienen en relación al agua. Es importante que los medios de comunicación cuenten los conflictos reales de la cuenca, los grandes desafíos que se deben de superar y claro, que den como una idea al público en general, una idea de qué se está entretejiendo en la gestión del agua en la cuenca del Tajo. Esto lamentablemente pues todavía no sucede. La cobertura que se tiene de las situaciones del Tajo es bastante limitada. Generalmente cuando se da más a nivel de los medios de comunicación regionales y generalmente para cubrir pues las negociaciones políticas y un poco los conflictos territoriales. Todavía los medios que cubren digamos ¿cómo puedo decir? No, la problemática real, los conflictos reales fuera de los conflictos territoriales, pues todavía son muy limitados. Y finalmente pues está la capacidad de las acciones conjuntas. Es muy importante que a nivel de la sociedad civil los organismos sean capaces de establecer acciones conjuntas. Esto, por ejemplo, en el 2009 la plataforma de Toledo organizó ya una manifestación donde asistieron se estima que unas 30.000 o 40.000 personas. Esta manifestación pues marca un antes y un después a nivel de la movilización ciudadana en la cuenca. Por primera vez había tanta cantidad de gente y se movilizó a tantos organismos, estableciendo por primera vez pues una estrategia coordinada, conjunta. Sin embargo, pues conforme ha ido pasando el tiempo, esta capacidad de movilización ha ido menguando. Todavía, como ya he mencionado, pues el público, la ciudadanía en general es bastante reticente a movilizarse y a coordinarse. Entonces, después de todo lo que he hablado, que es bastante, ¿qué nos permite concluir? Nos permite concluir que el sistema hídrico del Tajo es un sistema bastante complejo y extenso, pero lamentablemente pues todavía es incoherente y con poca predisposición al cambio. Su contexto estructural no favorece un cambio hacia un sistema más integrado y flexible. Como ya se ha visto, pues hay unas barreras estructurales muy fuertes que se vienen arrastrando prácticamente desde la década de los 80. Luego, la Directiva Marco del Agua, a pesar de ser una gran oportunidad, incrementa la complejidad del sistema, pero no necesariamente su coherencia y flexibilidad. Como ya he mencionado, la Directiva Marco del Agua ha sido un factor de cambio muy poderoso, muy importante, pero claro, un solo factor de cambio no es determinante para cambiar todo un sistema de gobernanza. Tiene que ir acompañado de factores adicionales que acompañen a esto. Y luego, los factores de cambio aún no son decisivos para una implementación de políticas hídricas que conduzcan a la integración, adaptabilidad y sostenibilidad del sistema, ya que los objetivos, ideas y recursos de los actores más influyentes aún no establecen sinergias con los factores de cambio ni externos ni internos. Con esto dicho, pues
no hay que olvidar de que es un proceso que todavía está en transición, que ha habido muchas mejoras, que aún se puede seguir mejorando. El sistema está ahora en una situación de cuestionamiento. Como ya he mencionado, hay fuerzas que tiran a la integración y hay fuerzas que tiran a la fragmentación. Aún no se sabe cómo esto va a terminar, y así que en cierta manera hay una esperanza porque esta situación mejore. Dicho lo dicho, pues muchas gracias por su atención.